hacer una entrevista al maestro Roberto Arellano, que estudia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y es una facultad a la que yo siempre he anhelado ir. Entonces, para realizar preguntas sobre la facultad y el plan de... ¿Por qué decidió estudiar comunicación? Ok, bueno, a mí siempre me gustaron las carreras que tuvieran que ver mucho con la creatividad. También me gustaba mucho como que la libertad al momento de trabajar. En ese momento yo me imaginaba, lo que yo quería en ese momento era trabajar como creativo en alguna agencia. Y entonces me gustaba mucho trabajar con las ideas y luego poderlas materializar o algo así. Entonces también me gustaba mucho como que poder entender cómo funcionaba la mercadotecnia. Era como que de lo principal. Ya estando ahí en comunicación, descubrí otras cosas que me gustaban y que me terminaban por gustar más, como por ejemplo el proceso de la comunicación, entenderlo y ver el impacto que tenía. Como por ejemplo que la gran mayoría, bueno, muchos de los problemas sociales que tenemos hoy en día y que son graves, el principio está en problemas de la comunicación. Entonces, está muy padre que mucha gente, estaría muy padre que mucha gente se interesara en esta parte, porque no solamente te ayuda a encontrar un trabajo, no solamente te ayuda a desarrollarte, sino que pudiera ser como la solución para muchos problemas sociales. ¿Y actualmente ejerce algo sobre la profesión? Pues no, tal cual como yo me imaginaba. En algún momento llegué a trabajar en una revista en el área precisamente de la publicidad. Eso fue lo más como cercano que tiene que ver con lo que yo estudié, pero prácticamente estaba como que en el área de ventas, como si hubiera estado en el área de ventas de cualquier otro ramo, pero en este caso sí vendía publicidad, era lo que vendía porque estaba en la revista. Después, por azares del destino, se me dio la oportunidad de trabajar como docente. Y pues yo pensaría que todos los días utilizo la comunicación, ¿verdad? Para poder transmitir, en este caso, las estrategias para poder que se adquiera, ¿no?, este proceso de aprendizaje. Entonces, yo diría que sí utilizo lo que yo estudié, lo que yo aprendí en la carrera, pero a lo mejor si hablamos así como de los principales 5 trabajos, a lo mejor, o 3 trabajos que encuentras por estudiar comunicación, pues a lo mejor no, ¿verdad? No estoy en el área de mercadotecnia de una empresa, o no estoy en el área de comunicación de una empresa, o no estoy en los medios de comunicación tampoco, pero vuelvo a insistir, utilizo mucho la comunicación en mi trabajo ahorita como docente. Creo que me ha ayudado mucho, porque el hecho de que estudies comunicación no significa que no te pongas nervioso al hablar, ni que, no sé, muchas cosas que nos podemos imaginar. Te sigues poniendo nervioso, pero tienes más estrategias, ¿no?, para poder, sí, pues para poder manejar eso y que llegue el mensaje de lo que tú quieres decir. ¿Qué fue lo que más le gustó de la carrera? Lo que más me gustó, me gustó mucho la experiencia que tuve con algunas materias, con algunos maestros que, que se apasionaban mucho por transmitir conocimientos. Me gustó mucho en esa época. Yo recuerdo mucho que tuve un maestro argentino y él es director de una agencia publicitaria aquí en Monterrey, se llama Grupo Vallas, y también pues venía de Argentina de trabajar con esa empresa. Entonces tenía mucha experiencia y eso fue algo de lo que me gustó mucho, porque cuando él nos impartía clase, que llevé como 2 o 3 materias con él, aprendíamos bastante. De hecho, la primera materia que llevé con él la reprobé porque era muy duro. Pero luego ya después, o sea, la pasé en segundas, obviamente, y luego ya después en las siguientes materias que me tocó llevar con él, las llegué a pasar, y una frase que él tenía era que nunca nadie iba a sacar 100 con él, que era imposible. Y en la tercera materia que llevé con él en mi equipo, porque era en equipo,
el equipo sacamos 100. Fuimos como que su primer grupo que en sacar 100. Creo que actualmente, no sé si él siga dando clases ahí, pero sí, eran muy buen maestro. Se llama Marcelo Barreiro. Sí. Fue de las experiencias más chidas que me gustó, te digo, tener ese maestro extranjero y que enseñaba muy bien porque, o sea, todo lo que nos enseñaba hasta prácticamente era así como que de memoria, se lo sabía. Se lo sabía, no, yo sí leo unos 5 minutos antes y luego ya. Bueno, y luego. ¿Le gustaba el plan de estudios que llevaba? Sí, sí, también me gustaba así como la forma en la que estaba estructurado, creo que ya cambió antes. Pero bueno, el plan de estudios se refiere como que a las materias que se llevaban y demás, y sí me gustaba. En ese entonces teníamos como la libertad de que nosotros metíamos las materias que queríamos, o sea, había como que, no sé, en primer semestre puedes llevar, de estas 10 ocupas llevar 4, vamos a suponer. Entonces tú escogías de esas 10 cuáles 4 te llamaban más la atención, por así decirlo de cierta manera. Era por créditos, pero más o menos así. Algunos, como por ejemplo, había unas materias que valían muchos créditos, algunos escogían esas para llevar menos materias y acabar más rápido. Y algunos otros no, escogían otras materias que se escuchaban como más sencillitas, iban a llevar más materias, pero iban a batallar menos. Entonces como que ya dependía de la estrategia de cada quien, pero a mí sí me gustaba mucho. O sea, que había esa libertad. Hubo un semestre que por trabajo y no me acuerdo, ahí que algunas cosas se atravesaron. Tuve la oportunidad de ese semestre de meter como 3 materias nada más o 4, creo que era lo mínimo. Y estuvo bien porque me ayudó como a salir de ese paso difícil que tenía. Y luego ya, las siguientes semestres la seguí igual metiendo de 6 materias, 6, 7 materias, 6, 7 materias. Pero ese semestre me ayudó a salir de los pendientes que tenía. No perdí de todo el semestre porque como quiera le avancé a 3 materias. Entonces me gustaban mucho esas modalidades que tenía ahí la Facultad de Comunicación. Te digo que actualmente creo que ya cambió. ¿Tenía dificultades para ir allá hasta allá? Sí, para empezar la distancia, creo que la Facultad de Comunicación es una facultad que nos queda lejos a muchos. Sí, yo soy de Apodaca, entonces me quedaba muy lejos ir desde mi casa hasta Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho antes de empezar mi primer semestre me tuvieron que enseñar como que el caminito, los camiones, para poder llegar. Pero bueno, también yo tenía claro que ahí era donde quería estudiar. Entonces, el primer semestre sí, solamente era estudiante y empecé a ubicarme cómo irme, ¿verdad? En camión y demás. Segundo semestre entré a trabajar y me cambié de turno, me metí el turno de tarde. Entonces toda la mañana yo trabajaba y entonces ya se me complicó un poco menos el traslado porque mi trabajo pues no estaba tan lejos de donde, bueno, sí estaba lejos pero no tanto, o sea, ya era como la mitad del camino. Entonces eso me aventajaba un poco. Y obviamente que lo primero que hice fue ponerme el objetivo de comprarme un carro. O sea, no creas que un carro del año, un carro para que me moviera. Entonces, todo ese año ahorré. Desde que entré a trabajar me puse a ahorrar y me compré, me acuerdo que un Chevy, que fue mi primer carro. Y ya lo que me aprendí a manejar y todo, y entonces ya me iba a la facultad en carro. Y eso me ayudó bastante, ya poder ir a la facultad, yo ya iba a mi facultad en carro y eso me ayudó porque sí, es una de las dificultades, pero me llenó también como mucho de orgullo que fue como algo que solucioné yo, ¿no? O sea, porque muchos de que le echamos la culpa a nuestros papás o algo, no sé, y no, pues yo me metí a trabajar y no me gastaba, o sea, es la época donde todo, estás en comunicación, que le llaman la facultad de las fiestas, muchos. Al menos en mi época sí parecía la facultad de las fiestas. Y estás conociendo en tus primeros semestres, te estás adaptando a esta nueva etapa, entonces como que si quieres andar en todos lados. Entonces yo me acuerdo que yo me
aguantaba esas ganas de andar de arriba para abajo en todos lados porque estaba ahorrando, porque tenía ese objetivo de tener mi carrillo para poder transportarme con mayor facilidad, que era algo que yo batallaba todos los días. Entonces sí me ayudó bastante y eso fue una manera en la que pude como disminuir la dificultad de ir a la facultad, que aún teniendo carro como quiera batallas porque el tramo es largo, o sea, está lejos, el tráfico en la ciudad y demás. Entonces sí, es algo que desde ahorita alguien que vaya a entrar sí tiene que ir pensando como en esas estrategias. Si vas a andar en camión, ver cuál es el camino que más te conviene, si el metro o así. O sea, como por ejemplo, yo recuerdo que ya cuando ya tenía carro, yo salía a las 8 de la noche. Bueno, antes salíamos, creo que la última clase que salías de ahí de comunicación, había horario hasta no recuerdo si a las 10:20, pero de la noche. Nunca nos dejaban salir a esa hora, como a las 9:40. Pero hubo un semestre que mi última clase era a las 8. Entonces yo salía a las 8, pero si a las 8 yo me iba en mi carro, entonces yo llegaba a la misma hora que si me esperara unos 40 minutos ahí en la escuela, y luego ya me iba pero sin tráfico. Ya me iba sin tráfico y llegaba casi igual. Entonces, pero la diferencia es que llegaba bien estresado acá a mi casa, sí me iba con todo el tráfico. Entonces lo que hacíamos muchos era de que ya no la sabíamos, nos esperábamos ahí en la facultad, ahí relajeando un poco, y luego ya nos íbamos y sabíamos que no iba a haber nada de tráfico y estaba más chido. Entonces como que si vas viendo muchas estrategias de ese tipo. ¿Qué más? ¿Qué tan complicada se le hizo la carrera? Ah, tiene sus grados de complejidad. Por ejemplo, hay algunas materias donde te puedes como asustar un poco, como la materia de fotografía, donde te piden que de preferencia pues tengas tu cámara. Entonces muchos sí se asustan si no estás preparado con eso, pues porque de repente voy a llevar la materia y pues las cámaras sí cuestan a lo mejor la más económica 5,000, 6,000 pesos, y de ahí para arriba, ¿verdad? Y luego ya después si quieres comprar lentes, porque como le vas aprendiendo y está muy padre, quieres comprar tus propios lentes o tu propio equipo, los accesorios, las lámparas, y ya quieres montar tu propio estudio y todo, pues eso es caro. Pero cuando yo llevé la materia, incluso yo pedía la cámara prestada. O sea, yo no la compré, yo la pedía prestada, y no, o sea, no fue como que el maestro me reprobara o algo. O sea, yo no tenía mi cámara. Entonces yo me acuerdo que sí me la prestaban unos amigos y ya hacía las fotografías que me pedían. Esa fue una estrategia, y porque sí, eso es lo difícil. También en la materia de publicidad hay como una especie de como marco o como un material blanco que te sirve como marco como para pegar tus diseños, y ese material, el original, es muy caro, o sea, donde se pegan. Puedes comprar uno que se le parezca porque parece como tela en un marco prácticamente, así como un lienzo, y ahí en ese lienzo pegas tu diseño para alguna exposición. Entonces el maestro nos enseñó que el material original que se utilizaba cuando ibas a presentar, el nombre, la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, y me acuerdo que valía bien caro, y no sirven para nada más que para pegar ahí tus diseños. Entonces, sí, eso te asusta un poco. Creo que eso es lo complicado, lo que puedes pagar, ese tipo de cosas. Lo que te puede costar. En sí las materias, como a mí me gustaba mucho, me encantaba, no se me hizo difícil, se me hizo muy fácil. Pero a lo mejor si alguien se equivoca de carrera se le puede complicar mucho, porque sí, o sea, a mí me encantaba que de repente llegara el maestro y dijera, vamos a escribir el guión de un comercial. Será para mí un sueño, no sé, como que, con ganas. Vamos a hacer el rediseño del logotipo de una marca. Pues a mí me encantaba ese tipo de cosas. Pero yo veía que varios amigos la sufrían, de que no les gustaba eso porque a lo mejor les gustaba más, por ejemplo, a lo mejor el realizar un reportaje o el realizar una investigación o el entrevistar a alguien. Y entonces cuando les hablaban, como es muy variado, muy amplio lo que puedes dedicarte en esa carrera, o sea, sí hay algunas materias que muchos las sufren. Por ejemplo, también
los que no nos gustan las matemáticas, pues llevamos estadística, mercadotecnia y algunas otras que son puras matemáticas. Entonces, sí hay hay unas materias que puedes ahí como sufrirlas más que otras. Pero sí, la pregunta que hiciste ahorita de checar el plan de estudios, pues te ayuda a tener un panorama general de qué es lo que vas a ver y ya llevas como mentalizado y se te hace más fácil. ¿La recomiendas? Sí, sí, es una facultad que yo recomiendo. En la actualidad, por ejemplo, la mercadotecnia es un área de la administración muy importante que combina como los datos estadísticos para poder tomar decisiones que sean como más certeras y no dejarle todo como la intuición. Entonces, yo creo que la mercadotecnia es muy buena carrera, hoy en día es muy bien pagada y se mezcla con muchas otras cuestiones. La publicidad tiene mucha relación con la mercadotecnia. Y hablando en general de la comunicación, creo que te abre las puertas en muchos lados el ir mejorando en la forma de expresión y demás. Por ejemplo, hoy en día que pasamos por una pandemia y que tuvimos la necesidad de estar en clases a distancia, el tema de la comunicación es un tema bien importante precisamente para mejorar las experiencias con las clases en línea, todo ese tipo de situaciones. Entonces tiene mucho tema realmente para investigar, pero depende mucho del enfoque, porque ese es como un área de oportunidad que tiene la Facultad de Comunicación y que duele, ¿verdad? Porque todos tienen así como esta parte que le duelen en las carreras, como los clichés o algo. Y el cliché que podríamos tener o la frase equivocada que podríamos tener de la Facultad de Comunicación es de que vas a la Facultad de Comunicación, sí, ¿quieres salir con Chavana? Entonces, yo no tengo nada en contra de Chavana, ni de sus programas, ni de no tengo nada en contra. Pero no, o sea, pues, si muchos sí a lo mejor se agüitarían y decir, pues yo no quiero estudiar una carrera como para salir ahí. Entonces eso es lo que te puede como hacer que te equivoques al momento de tomar la decisión. El enfoque que le den a la carrera. Porque si tú dices, no, es que a mí me interesa mejorar, entender bien el proceso de comunicación, ver cuáles son las áreas de oportunidad, revisar cómo se relacionan estos temas que estamos viendo con las problemáticas sociales, o ver el periodismo, cómo ha ido avanzando, por qué matan a periodistas en México. Las cifras son devastadoras, por así decirlo. O sea, son muchos los periodistas que mueren por hacer su labor, su investigación, su trabajo. Y es obviamente porque se acercan mucho a lo mejor a la verdad, a cosas que no sabemos. Y entonces es una labor bien importante. Al periodismo, te digo, la publicidad, la mercadotecnia y la comunicación en general. Entonces, pues que si la recomiendo, pues claro, ¿verdad? Y siempre dicen, ¿verdad? Ay, no, pero ¿qué es más importante? No sé, siempre es una pregunta muy recurrente. ¿La medicina o la comunicación? O sea, ¿cuál tiene más impacto? La medicina salva vidas y en la comunicación, ¿qué salvas? Okay. Y realmente con la comunicación, o sea, también tiene un impacto así como muy grande, porque con un mensaje mal dado, o sea, realmente hemos visto muchas noticias donde no sabemos identificar qué onda con lo que nos están diciendo. No sé, por ejemplo, la escasez de la gasolina, bueno, no escasez, era que iba a haber problema de abastecimiento en la gasolina. ¿Y qué sucedió aquí, al menos en Nuevo León? Toda la gente fue, llenó sus tanques de gasolina. Sí, se acabó y hubo un problema, o sea, fue un problema ya que se convirtió como que en real, porque no supimos a lo mejor leer la noticia o porque probablemente el periodismo en México estaba tratando de buscar eso, ¿no? De a lo mejor de que la sociedad cayera en esa problemática y a lo mejor después poder señalar a un político y decir, lo está haciendo mal, cuando a lo mejor por ahí el periodismo tuvo un peso muy fuerte. Entonces, o sea, imagínate el periodismo moviendo masas, por eso le llaman el cuarto poder. Entonces, ¿por qué? Porque la gente lo lee, muchos no, a lo mejor no tenemos desarrollado este sentido crítico, caemos en el juego del periodista
o de los medios de comunicación, no voy a echarle la culpa a un periodista, pero los medios de comunicación que tengan alguna intención partidaria o algo, y entonces sí terminan por impactar a la sociedad de alguna manera. Entonces, pues obviamente que al igual que muchas otras carreras, la comunicación tiene un poder muy, muy fuerte. Entonces sí se recomienda. Muchas gracias, maestro. De nada.